Hola, yo soy Venecia Race, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En este video les voy a hablar sobre el lenguaje, la psicolingüística y la producción de textos expositivos y argumentativos. Este es un tema muy importante porque nos permite entender cómo nos comunicamos como seres humanos, cómo procesamos la información y cómo podemos expresar nuestras ideas de manera clara y efectiva, tanto en el ámbito académico como en el profesional. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de comunicación propio del ser humano que utiliza signos y símbolos para expresar ideas, pensamientos y emociones. Es una herramienta fundamental para la interacción social, ya que gracias al lenguaje podemos relacionarnos con otras personas y comprender al mundo que nos rodea. Por ejemplo, cuando conversamos con alguien, cuando escribimos un mensaje o incluso cuando damos una opinión, estamos utilizando el lenguaje como medio de comunicación. Elementos del lenguaje. Para que exista comunicación, el lenguaje necesita ciertos elementos fundamentales. Estos elementos son el emisor, que es quien transmite el mensaje, el receptor, que es quien lo recibe. El mensaje es la información que se quiere comunicar. El código es el idioma que utilizamos. El canal es el medio por donde se transmite, como la voz o el texto. Y el contexto es la situación donde ocurre la comunicación. Por ejemplo, no es lo mismo hablar con un amigo que hacer una exposición, ya que el contexto cambia y eso influye en la forma que nos comunicamos. Estructura del lenguaje. El lenguaje tiene una estructura interna que se organiza en diferentes niveles, los cuales trabajan de manera conjunta para que podamos comunicarnos de forma efectiva. En primer lugar, encontramos el nivel fonético, que se relaciona con los sonidos del lenguaje, es decir, cómo pronunciamos las palabras. Luego se encuentra el nivel sintáctico, que tiene que ver con el orden de las palabras dentro de una oración. También está el nivel semántico, que se encarga del significado de las palabras y de las oraciones. Y finalmente el nivel pragmático, que se relaciona con el uso del lenguaje según el contexto y la intención del hablante. Estos niveles trabajan en conjunto para que el mensaje tenga sentido y sea comprendido correctamente por el receptor. Por ejemplo, no es lo mismo decir el perro mordió al niño que el niño mordió al perro, ya que el orden cambia completamente el significado. Esto demuestra que la estructura del lenguaje es fundamental para evitar confusiones y lograr una comunicación clara y efectiva en nuestra vida diaria. La psicolingüística. La psicolingüística es una disciplina que estudia cómo los seres humanos adquieren, comprenden y producen el lenguaje. Esta área combina conocimientos de la psicología y la lingüística y se enfoca en procesos mentales y cognitivos que intervienen en la comunicación. También analiza factores psicológicos y neurológicos que hacen posible el lenguaje, es decir, cómo funciona nuestro cerebro cuando hablamos, escuchamos, leemos o escribimos. Gracias a la psicolingüística podemos entender, por ejemplo, cómo un niño aprende a hablar desde pequeño, cómo va desarrollando su vocabulario y cómo logra construir oraciones cada vez más complejas. Además, nos permite comprender cómo procesamos la información que recibimos y cómo somos capaces de responder de manera coherente en una conversación. Esto es muy importante, ya que demuestra que el lenguaje no es solo hablar, sino un proceso mental complejo que ocurre en nuestro cerebro. Procesamiento del lenguaje. El procesamiento del lenguaje es un proceso mental que ocurre en varias etapas y que realizamos de manera casi automática. En primer lugar, percibimos el mensaje, ya sea a través de la audición,
cuando escuchamos a alguien hablar, o a través de la vista cuando leemos un texto. Luego pasamos a la etapa de la comprensión, donde interpretamos el significado de ese mensaje, relacionándolo con nuestros conocimientos previos. Finalmente se produce la respuesta, que puede ser verbal o escrita, dependiendo de la situación. Por ejemplo, cuando alguien nos hace una pregunta, nuestro cerebro rápidamente procesa las palabras, entiende lo que nos están diciendo y nos permite responder casi de inmediato. Este proceso ocurre en cuestión de segundos, pero implica una gran cantidad de operaciones mentales. Por eso, el procesamiento del lenguaje es fundamental para la comunicación diaria y para poder interactuar de manera efectiva con otras personas. Texto expositivo. El texto expositivo tiene como objetivo principal informar o explicar un tema de manera clara, objetiva y ordenada. Este tipo de textos se utiliza principalmente en el ámbito académico, como en trabajos escritos, informes, exposiciones o clases. Su finalidad es que el receptor comprenda la información sin que se le imponga una opinión personal. Por ejemplo, cuando explicamos un tema de exposición o cuando redactamos un informe, estamos utilizando un texto expositivo. Este tipo de textos se caracteriza por usar un lenguaje claro, preciso y fácil de entender, evitando ambigüedades. Además, una estructura básica que incluye una introducción donde se presenta el tema, un desarrollo donde se explican las ideas principales y una conclusión donde se resume la información. El texto expositivo es muy importante porque nos permite transmitir conocimientos de manera efectiva y organizada. Texto argumentativo. El texto argumentativo, a diferencia del expositivo, tiene como finalidad convencer o persuadir al receptor sobre una idea o un punto de vista. Este tipo de textos, el autor presenta una tesis, es decir, una opinión o postura y la defiende mediante argumentos, ejemplos o evidencias. Por ejemplo, cuando participamos en un debate o escribimos un ensayo de opinión, estamos utilizando el texto argumentativo. Este tipo de textos busca influir en la forma de pensar del receptor, por lo que es importante que los argumentos sean claros, coherentes y bien fundamentados. Además, debe tener una estructura organizada que incluya una introducción donde se presenta la tesis, un desarrollo donde se exponen los argumentos y una conclusión donde se refuerza la idea principal. El texto argumentativo es fundamental en la comunicación, ya que nos permite expresar nuestras opiniones y defender nuestras ideas de manera sólida. Algo que también es importante tomar en cuenta cuando hablamos de producción de textos es el uso de la gramática y la ortografía, porque aunque muchas veces no se les dé tanta importancia, realmente son fundamentales para que el mensaje se entienda bien. La gramática es lo que permite organizar las palabras dentro de una oración de forma correcta. Gracias a la gramática podemos estructurar ideas de manera coherente, respetando el orden lógico de las palabras, lo que hace que lo que decimos tenga sentido y pueda ser comprendido por otras personas. Por otro lado, la ortografía se encarga de que las palabras estén bien escritas. Esto incluye el uso correcto de las tildes, la puntuación, las mayúsculas y las reglas básicas de escritura. Aunque parezca algo simple, la ortografía influye mucho en cómo se percibe el texto. Cuando el texto tiene errores gramaticales o fallas de ortografía, puede generar confusión en lo que se lee o lo que se escucha. Incluso puede hacer que el mensaje pierda claridad o no se entienda completamente la idea que se quiere transmitir. También es importante mencionar que el lenguaje no es igual en todos los contextos. Por ejemplo, no nos comunicamos de la misma manera con amigos
que en un entorno académico o profesional. En cada situación adaptamos nuestro vocabulario, tono o forma de expresarnos. Esto demuestra que el lenguaje es flexible y que depende mucho del contexto en el que se utiliza. Además, esta capacidad de adaptación es la clave en la comunicación social, ya que nos permite interactuar de manera adecuada en diferentes situaciones. Por otra parte, la producción de textos también requiere práctica constante. No se trata solo de escribir, sino de saber organizar las ideas, seleccionar la información más importante y expresarla de forma clara. Por ejemplo, al momento de hacer un trabajo o una exposición, debemos pensar en el público al que va dirigido y en cómo transmitir el mensaje de manera efectiva. Esto es importante porque una buena comunicación puede marcar la diferencia en el ámbito académico y profesional. Antes de finalizar, es importante destacar que todo lo que hemos visto no solamente se queda en la teoría, sino que está presente en nuestra vida diaria. El lenguaje lo utilizamos constantemente, ya sea al hablar, escribir o incluso pensar. Muchas veces no somos conscientes de todos los procesos que ocurren en nuestra mente para poder comunicarnos, pero la psicolingüística nos permite entender que detrás de algo tan cotidiano hay un sistema complejo. Además, tanto los textos expositivos como los argumentativos forman parte de nuestro día a día, especialmente en el ámbito académico, donde debemos explicar ideas, analizar información y también defender nuestros puntos de vista. Por esta razón, desarrollar habilidades de comprensión y producción de textos no solo es para aprobar una asignatura, sino también para nuestro crecimiento personal y profesional. En conclusión, el lenguaje es una herramienta esencial para la comunicación y la interacción, ya que nos permite expresar ideas, emociones y conocimientos. La psicolingüística nos ayuda a comprender cómo adquirimos y procesamos el lenguaje, mostrando de qué se trata este proceso tan complejo que involucra aspectos mentales y biológicos. Por otro lado, la producción de textos expositivos y argumentativos es fundamental para comunicar información de manera clara, organizada y efectiva. Además, el uso correcto de la gramática y la ortografía es un proceso clave para lograr la comunicación adecuada y profesional. Como estudiantes de comunicación social es muy importante dominar estos aspectos, ya que forman parte de la formación académica y serán esenciales en nuestro futuro profesional. Por ello, debemos seguir desarrollando nuestras habilidades lingüísticas y fortaleciendo nuestra capacidad de expresión, tanto oral como escrita. Muchas gracias.